Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto y quiero contar algo que me sucedió en el 2020, cuando conducía un camión para una empresa frigorífica de la zona de Chiapas. Yo soy trailero desde hace unos 10 años. Mi padre fue trailero toda su vida, al igual que mi abuelo. Es como una profesión que fuimos heredando, porque incluso mi hermano también es trailero. Sin embargo, en mi caso, no siempre fue así. Yo en mis 20 años me negaba a seguir los pasos de mi padre. Pensaba que esa profesión era de fracasados, de perdedores y de borrachos. Mi padre se tomó a bien esta decisión. Dijo que la profesión de trailero no es para cualquiera y que en muchos casos te depara muchos días de sufrimiento y soledad. Dijo que debía seguir mi propio camino y fue entonces que decidí poner mi propio negocio. Las cosas al principio me fueron muy bien. El negocio prosperó rápido. Hacía mucho dinero y la clientela era cada vez más grande. Fue precisamente debido al negocio que conocí a mi mujer. Ella era una proveedora de productos que yo vendía. Siempre hablábamos y bromeábamos. Yo pensaba que era muy linda y un día se lo dije. Ella se sonrojó. Bajó los ojos y me dijo que ella también creía que yo era guapo. Salimos esa misma noche y desde entonces nos hicimos novios. Pasaron unos cuantos meses y decidí proponerle matrimonio. Sin embargo, horas antes le consulté la propuesta a mi padre. Estaba en su casa cuando se lo dije. Mi padre asintió pensativo. Luego apagó la televisión y con su voz calma me dijo que lo pensara bien. Le respondí que lo venía pensando desde hace al menos un mes, e incluso le dije que ya había comprado los anillos. Mi padre volvió a suspirar y dijo: Mira, Ernesto, eres mi hijo y sabes que te amo, pero quiero que sepas una cosa, y sé que al decirlo me puedo ganar tu enemistad, pero aquella mujer a la que crees amar no es una buena mujer. Todo el mundo lo sabe. Ya se ha casado 2 veces y 2 veces se ha divorciado. Y al final se quedó con los bienes materiales de sus exmaridos. Sus antecedentes no son buenos para ti y temo que ella quiera aprovecharse de ti. Sus palabras me dejaron mudo. Ya sabía de los exmaridos de mi novia, pero pensaba que era un secreto que muy poca gente había logrado conocer. Ella me había contado que sus ex la golpeaban y por eso el juez decidió fallar a su favor. Yo en ese momento le había jurado que jamás le haría daño y que sería todo lo opuesto a lo que habían sido sus anteriores esposos. No le perdoné a mi padre esas palabras. Me alejé de él y no volví a hablarle durante mucho tiempo. Al final terminé casándome con Juana. La ceremonia fue muy linda. Hubo una gran fiesta con mariachis y fuegos artificiales. El matrimonio funcionó muy bien durante los primeros meses, pero después ella empezó a cambiar. Primero quiso administrar mi negocio. Decía que las finanzas estaban desbalanceadas. Luego despidió a un par de empleadas porque, según ella, coqueteaban conmigo. Finalmente realizó un montón de gastos e inversiones innecesarias que salieron fatal y que terminaron por hacer quebrar mi negocio. Todo esto fue en el transcurso de tan solo un año. Las cosas habían sucedido tan rápido que yo había quedado prácticamente paralizado. Cuando decidí declarar la quiebra, Juana me dijo que no pensaba vivir al lado de un fracasado, que ella no había nacido para ser pobre y que se iba a marchar de mi lado. Y justo como mi padre me lo había advertido, Juana me pidió el divorcio y luego se quedó con los pocos bienes que yo tenía. Ahora estaba sin dinero y arruinado. Viví durante unos meses en unos hoteles de mala muerte, hasta que mi padre averiguó mi paradero y me llamó. Dijo que volviera con él, que tenía un lugar en su casa para que yo durmiera, y que me ofrecía un puesto como camionero en una empresa que él conocía. Escucha, hijo, sé que consideras que el oficio de trailero es de perdedores, pero créeme, no es así, me dijo mi padre. Es cierto que hay camioneros que son borrachos y fracasados,
pero la mayoría es buena gente, gente trabajadora que intentan sacar honradamente a sus familias de la pobreza, y así se ganan la vida. Esas fueron las palabras que mi padre me dijo a través del teléfono, y yo, al escucharlas, me puse a llorar y le pedí perdón por haberlo ofendido, y por no haber escuchado sus advertencias con respecto a Juana. Él aceptó mis disculpas y dijo que no me preocupara, que saldríamos adelante con la ayuda de Dios. Al día siguiente me mudé a su casa, y una semana después, estaba iniciando mi trabajo como trailero profesional. Pensé que no duraría mucho en ese trabajo. Sin embargo, me sorprendió darme cuenta de que me gustaba más de lo que había imaginado. Era un trabajo, si bien algo aburrido, muy tranquilo. A mí me gustaba conducir y escuchar música durante los viajes. No estaba tan mal después de todo, y la paga era bastante buena. Pensé que mi vida volvería a encarrilarse muy pronto. La empresa para la cual trabajaba llevaba productos de ganadería de una costa del país a la otra. Los viajes eran largos y había que armarse de paciencia. El supervisor de la empresa, un tipo barbudo llamado Noriega, era bastante permisivo y cordial con los empleados. Nos cuidaba mucho y velaba por nuestra seguridad. Casi todos los camioneros de la empresa eran muchachos jóvenes, y Noriega era como nuestro padre. Nos daba consejos sobre cómo actuar frente a emergencias. Nos alertaba sobre la bebida, sobre las distracciones en la ruta, sobre las mujeres de mala vida que podíamos encontrar en algunos bares de paso. Creo que Noriega era amigo de mi padre, y mi padre a su vez le había dicho que me cuidara, porque venía de una situación personal muy complicada. Quizás por eso era que Noriega me trataba con especial cuidado. Me asignaba los viajes más fáciles y menos complicados para que yo pudiera volver rápido a casa. Me asesoraba en cuanto a itinerarios de viaje, me daba consejos sobre cómo gastar el sueldo, etc. Pero lo que un día me aconsejó me resultó totalmente exagerado. Era ya tarde cuando se me acercó y me habló de mi próximo viaje. Yo estaba preparando el camión para iniciar el recorrido. Me puso una mano en el hombro y me susurró: Ernesto, quiero que más tarde vayas a mi oficina. Te voy a decir unas cuantas cosas. Obedecí pensando que seguro se trataba de otro de sus consejos de vida o de finanzas, pero lo que tenía para decirme en su minúscula y siempre desordenada oficina me sorprendió. Ernesto, hoy tendrás que circular por una carretera muy peligrosa. Quiero que prestes atención y manejes con cuidado, porque puede estar en riesgo tu vida. Me hubiese gustado asignar este viaje a otro camionero más experimentado, pero lo cierto es que los demás ya están en viaje y solo quedas tú. Así que ve con cuidado, muchacho. Le pregunté a qué se refería con que mi vida estaba en peligro. Quizás hablaba de los accidentes, o incluso de ataques de bandas criminales. Pero mi supervisor me dijo que no se trataba de nada de eso, que en la carretera había cosas malas. Así fue como lo dijo, cosas malas que podían confundir en la mente y ocasionarte severos accidentes. También me advirtió sobre algo en particular. Escucha, Ernesto, a la altura del kilómetro 83 verás una curva, y al costado derecho de esa curva, un enorme pino que debe tener más de 100 años de edad. En la base de ese pino hay una cruz. Nunca la mires, ni siquiera mires hacia el pino. Si logras mantener tu mirada lejos de ese lugar, te prometo que estarás a salvo. ¿Me has entendido? Sus palabras me dejaron helado, más que todo por la seriedad con la que lo decía. No esperaba que este hombre, que siempre había parecido racional, me hablara de tales cosas. Le agradecí por su advertencia, y después de unos minutos, me subí al camión para iniciar el viaje. Al principio las cosas fueron muy fáciles. La carretera era poco transitada, y la visibilidad era bastante buena. Como siempre, encendí la radio y puse la música a todo volumen. Recorrí los primeros 50 kilómetros sin incidentes. Luego, el sol se ocultó detrás de los árboles
y la oscuridad cayó muy rápido sobre la carretera. Ahí las cosas, bueno, cambiaron bastante. Me resultaba difícil ver lo que había delante del camión. Ni siquiera encendiendo las luces altas podía ver más allá de los siguientes 5 o 10 metros. Tuve que aminorar la velocidad porque el camino tenía muchas curvas y contracurvas. Por primera vez desde que inicié mi carrera como trailero, me sentía inquieto e inseguro. Vi varias sombras que cruzaban la carretera de un lado a otro, como si fueran animales que se atravesaran y se salvaban por un pelo de ser atropellados por el camión. Creí ver algunos venados y unos gatos salvajes, pero luego algo diferente se me atravesó en la carretera. Al principio pensé que era un puma, porque era de un color marrón claro, pero pronto me di cuenta de que era una anciana desnuda que atravesaba la carretera a toda velocidad en 4 patas. La visión fue muy rápida y apenas alcancé a distinguirla. Eso fue demasiado extraño. Seguí adelante con mi camión y me pregunté si acaso no lo había imaginado. Algunos kilómetros después, el motor del camión empezó a fallar. Primero hizo un ruido extraño, como cuando el motor de un coche está ahogándose. Luego, empezó a corcovear y se detuvo. No logré hacerlo arrancar de nuevo. Me bajé del camión y examiné el motor, pero todo parecía en orden. Regresé a la cabina e intenté arrancar el motor de nuevo, pero parecía como si estuviera muerto. Entonces llamé a mi supervisor por la radio. Él pareció muy preocupado al escuchar mi voz y preguntó qué me pasaba. Le expliqué, y él me preguntó dónde me encontraba. Entonces yo le mandé mi ubicación por GPS. Está bien, voy a mandar una grúa de inmediato a buscarte. Pero escucha, Ernesto, por lo que más quieras, no te bajes del camión. Hazme caso, escuches lo que escuches, veas lo que veas, no te bajes del camión. Le dije que no se preocupara, que me cuidaría y no dejaría que me pasara algo malo. Le dije que tenía un cuchillo en la guantera, por si algún bandido me atacaba. No son bandidos los que me preocupan, alcanzó a decir el supervisor, antes de que la señal se perdiera. Me dispuse a aguardar. Calculé que la grúa llegaría en 1 hora aproximadamente, así que me incliné sobre mi asiento y cerré los ojos para descansar un poco. Pero al cabo de un rato, fui consciente de los ruidos que me llegaban desde el exterior, el chasquido de las lechuzas, el cántico solitario de algún pájaro nocturno, o ramas que se quebraban bajo el peso de alguna pisada de algún animal. Pero luego, empecé a escuchar otro sonido. Era como un crujido que iba y venía, así que abrí los ojos. La oscuridad que me envolvía era casi absoluta, así que decidí encender las luces del camión. Y para mi sorpresa, había algo a mi derecha. Era una enorme sombra que se erguía a un costado del camión. Saqué una linterna de la guantera e iluminé hacia el lugar, y lo primero que vi fue un enorme pino, cuya copa se elevaba hasta que se perdía en la oscuridad. Debajo del pino, casi sobre el tronco, había una cruz de hierro muy antigua. Estaba completamente oxidada y algo torcida, pero también había algo más. Algo que se mecía colgando desde la rama más baja del pino. Levanté el haz de luz de la linterna muy despacio, hasta que me encontré con una cara colgando de una soga. Era un ahorcado. Tenía la cara negra, casi violácea, y la lengua le caía como una raíz retorcida desde la boca. Sus ojos estaban cerrados. Sin embargo, al poco tiempo de verlo, tuve la horrible sensación de que se abrirían en cualquier momento. De inmediato retiré la linterna y la apagué. No quería volver a mirar hacia la cruz ni hacia el ahorcado. Intenté llamar por radio a mi supervisor, pero nadie respondió. Al rato, aquel ruido extraño volvió a escucharse. Me di cuenta de que era el cuerpo que se balanceaba de un lado a otro, mecido por el suave viento.
Un terror absoluto me había invadido. Pensaba en ese cuerpo colgando en la oscuridad con los ojos cerrados. Estaba seguro de que estarían abiertos si volvía a enfocar la linterna otra vez, pero no iba a hacerlo. Las palabras del supervisor estaban muy frescas en mi mente. Al cabo de un rato, no recuerdo cuándo fue, escuché un ruido de pisadas. Se acercaban al camión desde mi derecha. Al rato, vi que algo blanco se pegaba al vidrio de la ventanilla del acompañante. No quise girar mi cabeza para ver qué era. Solo quedé inmóvil mirando hacia el frente. Con mi mano derecha, muy lentamente volví a abrir la guantera y saqué el cuchillo. Estaba preparado para cualquier cosa, aunque sabía que esto no me serviría de nada frente a esa cosa que me estaba mirando desde la ventanilla. No sé cuánto tiempo pasó, tampoco quiero recordarlo. Aquella cosa seguía pegada a la ventanilla, como esperando pacientemente a que yo me girara para verla. Mi corazón latía a unas 200 pulsaciones por minuto. No podía calmarme. Jamás en mi vida había sentido tal terror. Cerca de unos 5 minutos después, una luz iluminó el camino. Era la grúa de auxilio que apareció doblando una curva. Agradecí a Dios por su presencia. La grúa se estacionó delante de mí y uno de mis colegas se bajó. Me miró todo pálido y mudo frente al volante y me preguntó qué me ocurría. Entonces, con su propia linterna iluminó hacia un costado y lanzó una maldición. Se apresuró a enganchar la grúa y luego me remolcó hacia el siguiente pueblo. Ya bajo las luces tranquilizadoras de la calle, examinamos el camión. No tenía absolutamente nada y arrancó al primer intento. El gruista me dijo que había tenido mucha suerte, que muchos otros conductores habían volcado y fallecido en esa curva. La llamaban la curva del pino centenario. Dijo que hacía bastante tiempo un conductor había atropellado accidentalmente a un niño quitándole la vida. La madre del niño, al enterarse, se sumió en la desesperación y se colgó de una de las ramas del pino, justo sobre la cruz que había colocado en memoria a su hijo. Desde entonces, mucha gente hablaba sobre una mujer que se aparecía en ese sector de la carretera, intentando distraer y asustar a los conductores para vengar la muerte de su hijo. Casi nadie pasaba por ahí, y mucho menos de noche. Cuando regresé a la empresa, mi supervisor me pidió disculpas y me dijo que debió de haberme dado una medalla de la Virgen para protegerme. Unos meses después, mi padre se jubiló como trailero y me dio una luz de protección que aún conservo colgada del espejo retrovisor. Aquella cruz en el retrovisor se convirtió en un amuleto silencioso, recordándome tanto los peligros del camino como la importancia de las enseñanzas de mi padre. Con el tiempo encontré la paz y la estabilidad de mi nueva vida. La empresa de camioneros se convirtió en una familia. Sin embargo, nunca voy a olvidar esa experiencia en la curva del pino centenario.